El presente trabajo es la clasificación litodémica de la cartografía geológica. Los autores Iris Méndez Calderón y María Caridad Guller Martínez, de la empresa Geominera Oriente. El presente trabajo tiene su origen en el desarrollo del arco volcánico del Paleógeno. Estas rocas que nosotros estamos estudiando cortan con carácter discordantes a las unidades litoestratigráficas presentes y son producto de la actividad magmática originada por sucesivos eventos. Ellas presentan una composición variada y una edad desde el Paleoceno al Eoceno medio. Forman diferentes cuerpos como cuellos volcánicos, diques, cuerpos subvolcánicos y plutónicos, y están originados sincrónicamente con las formaciones litoestratigráficas vulcanosedimentarias. La propuesta de utilizar esta nomenclatura está basada en estos artículos del Código Cubano de la Estratigrafía. En materiales y métodos, la propuesta presentada es el resultado de todos los trabajos realizados por las autoras durante los años 2018 al 2020, en la ejecución de los proyectos de la cartografía geológica a escala 50.000 en las hojas Gran Piedra y Siboney, tomando como base fundamental los ejecutados por Cusacó et al. En 1988. Esta propuesta fue sometida a la consideración de la Comisión del Léxico Estratigráfico de Cuba, siendo aprobada la misma. Los trabajos realizados se sustentaron en la metodología creada por el Servicio Geológico de Cuba para este tipo de trabajo. Los resultados, las unidades litodémicas generalmente se jerarquizan en complejos, litodemas y unidades informales. En este caso, se caracterizaron como complejos y litodemas. Para las rocas plutónicas, consideramos el complejo intrusivo Daiquiri dividido en dos litodemas, el litodema gabbro-plagiogranito del norte y el litodema diorítico-granítico Firmeza. Para las rocas hipabisales volcánicas, el complejo basáltico diorítico Baconao, y para las rocas volcánicas, el complejo volcánico basáltico La Begonia y el complejo volcánico riodacítico Chalía. Aquí en el complejo intrusivo Daiquiri y en sus dos litodemas vamos a dar las características en estas tablas, donde aquí se ven, o sea, el complejo dividido en sus dos litodemas, donde la localidad de referencia para el norte es la localidad del norte, que es una estructura vulcano-plutónica, y para el litodema Firmeza, la localidad La Gran Piedra. Aquí está el área cartografiada, la localización del complejo, que después lo vamos a ver en el mapa, la forma de estos cuerpos, la asociación, esta forma la asociación gabbro-diorita plagiogranítica y esta la tonalita plagiogranítica. La serie, una exódica y otra potásica. Las estructuras, las litologías en general de estas rocas, alteraciones de contacto, las formas filonianas, cómo se presentan, las alteraciones presentes, la especialidad metalogénica, o sea, al norte se asocian los yacimientos ferrosos del tipo Scar, y en el de Firmeza se relaciona con la mineralización cuprífera molibdénica. Ellas se cartografían fundamentalmente el norte por el campo magnético y gravimétrico en varios sectores, y el litodema Firmeza es menos magnético y más radioactivo. Aquí se dan también las características del comportamiento geoquímico. En general, las características petrológicas del complejo intrusivo Daiquiri y sus litodemas. El complejo intrusivo Daiquiri cubre un espectro de composición desde el punto de vista petrográfico y geoquímico, desde gabbros a granitos, con una mayor diferenciación el litodema el norte y una composición más ácida el litodema Firmeza. Todas las rocas pertenecen a la serie normal o subalcalina. Las rocas del complejo intrusivo Daiquiri pertenecen a la serie histoleítica calcoalcalina y calcoalina alta de potasio, observándose que las rocas del litodema del norte tienen una tendencia antoleítica y las del litodema Firmeza presentan una tendencia calcoalcalina y calcoalcalina alta de potasio. Aquí en esta tabla vemos la composición química del complejo. La media corresponde a la composición de una diorita cuarcífera y el 75% de las rocas, de acuerdo, tienen una composición tonalítica. Con respecto a las rocas hipabisales volcánicas, el complejo basáltico diorítico Baconao, estas rocas se desarrollan dispersas en el área, en forma de pequeños cuerpos de carácter subvolcánico e hipabisal y en diques. Se destacan dos tipos por su composición: los de composición básica y los de composición media. Aquí en esta tabla
Se puede ver también la caracterización de todo el complejo. Su origen está en el río Baconao, se desarrolla en forma dispersa al sur de los ríos Baconao y Guaninicún, en la zona del macizo de la Gran Piedra. Presenta una composición básica media. Las litologías son los basaltos, andesitas, diabasas, gabrodiabasas, dioritas y dioritas cuarcíferas. Aquí se dan las texturas que van desde rocas epavizales a rocas volcánicas, las alteraciones que tienen presente esta y presentan una débil mineralización cuprífera filoniana diseminada. En los campos físicos, bueno, aquí tienen sus características y la edad es Eoceno medio. Ellos cortan a todas las rocas de la formación Ongolosongo del complejo norte y Firmeza y desaparecen en las formaciones más jóvenes. Aquí se da la composición química promedio de las rocas de las rocas principales que la componen. Entonces, con relación a las rocas volcánicas, ellas se dividieron en dos complejos: el complejo volcánico basáltico La Begonia y el complejo volcánico riodacítico Chalía. Aquí el complejo basáltico es bastante monótono, poco diferenciado, forma diques, cúpulas, cuello, y en algunas partes sus límites son faciales con la formación lalinera. Se considera de una edad paleoceno o seno inferior. Aquí se dan las características del complejo basáltico La Begonia, en cuanto, igual que las demás, las estructuras, las texturas, la especialidad metalogénica, la distribución geográfica, la edad. Aquí también la composición química de las rocas más representativas, que son los basaltos y las andesitas basálticos, y forma aquí las características generales del complejo Chalía, que forma un cinturón continuo formando varios cuerpos complejos de diferentes morfologías y dimensiones. El complejo está formado fundamentalmente por rocas efusivas ácidas, desde dacitas a riolitas, que transicionan facialmente a rocas inimbríticas, lavoclásticas y piroclásticas ácidas, principalmente con la formación Ongolosongo. El complejo se destaca por un campo magnético negativo. Entonces, con respecto, aquí se da también esta tabla sus características composicionales, teniendo en cuenta su distribución, la composición dominantemente ácida que tiene, las estructuras y texturas, las alteraciones, la especialidad metalogénica y en los campos físicos como ella se destaca. La edad de Eoceno medio por su vinculación a las fases explosivas pertenecientes a la formación Ongolosongo. Aquí la composición química del complejo. En cuanto a las rocas de los complejos descritos, se encuentran diferenciadas, aunque se agrupan en dos campos fundamentales, los de composición básica y los de composición ácida. Presentan una distribución bimodal de acuerdo al contenido de la sílice y pertenecen a la serie toleítica calcoalcalina y calcoalcalina alta de potasio, en el caso del complejo volcánico basáltico Chalía. En las conclusiones, la inclusión de la terminología del litodema en la cartografía de las hojas realizadas tiene un carácter fundamental, por su carácter fundamentalmente discordante, por primera vez se incluyó esta terminología, según lo establecido por el Código Cubano, al macizo Daiquiri denominarlo como complejo intrusivo Daiquiri con dos litodemas, a los cuerpos volcánicos discordantes denominarlo como complejo volcánico basáltico La Begonia y el complejo volcánico basáltico riodacítico Chalía, y al complejo volcánico hipabisal complejo basáltico diorito Baconao. Entonces tenemos aquí en este mapa, aquí tenemos el complejo, todo esto en morado y rojo es el complejo intrusivo Daiquiri con sus dos litodemas, Firmeza y el norte. En verde oscuro tenemos el complejo basáltico La Begonia, en verde claro tenemos el complejo volcánico riodacítico Chalía, y en rojo, dispersos por todo el área, está el complejo hipabisal volcánico Baconao. Aquí, con respecto a la relación de los complejos y litodemas, tenemos que, bueno, ¿cómo se relacionan? Los complejos plutónicos tienen aquí dos eventos fundamentales que pertenecen al complejo El Norte y al complejo Firmeza. Y aquí, en el caso de los volcánicos hipabisales, tienen tres eventos fundamentales. Uno que pertenece al complejo basáltico La Begonia, otro que pertenece al complejo Chalía y el último, como evento último del volcanismo de la región, al complejo hipabisal volcánico Baconao. Aquí también ustedes ven algunas muestras de todos los sitios de los complejos basálticos diorítico Baconao, del complejo basáltico La Begonia,
del complejo riodacítico Chalía. Y muchas gracias